Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es identidad espiritual. Cuando estamos hablando de identidad, estamos refiriéndonos al concepto que desarrollamos sobre nosotros mismos. Es el concepto que tú desarrollas sobre ti mismo. Es diferente a la autoestima. La autoestima tiene que ver con el amor, la valoración, el respeto y la aceptación por uno mismo. Lo que estamos hablando es de la identidad en Cristo. Así como cuando un niño nace, lo que recibe de parte de sus padres es una nueva identidad. Los padres lo llaman hijo. De la misma manera, dice, amados, ahora somos hijos. Hemos adquirido la identidad de hijos de Dios. Ya, esa es nuestra verdadera identidad. Nosotros no nos forjamos de una identidad, sino que esta identidad se halla en la palabra de Dios. Desde el momento que hemos vuelto a nacer, hemos sido hechos hijos de Dios. Dios nos da esta identidad. Tu identidad va a determinar el éxito, el triunfo en tu vida cristiana. Si tú careces de una identidad, siempre vas a estar dominado por la carne, por tus sentidos naturales. Del ver, oír, probar, oler, sentir, eso es lo que va a dominar tu vida. Por eso es importante saber quiénes somos a la luz de la obra de Cristo. El punto no es regir nuestra conducta, el punto es saber quiénes somos. ¿Sabías que para no luchar contra el pecado y las adicciones es importante saber quién eres? Si tú no sabes quién eres, probablemente lo que va a ocurrir en tu vida es que vivas una vida de derrota. Siempre vas a estar ahí en una vida de pecado, en adicciones. Entonces es importante por eso saber quiénes somos. También es importante saber que lo que hacemos no define lo que somos. Lo que tú haces no define lo que tú eres. Más bien, lo que tú eres, esto te va a permitir realmente una vida de un mejor desempeño, una mejor actuación. Entonces es importante por eso saber quiénes somos. De acuerdo a lo que crees, actuarás. Y el plan del diablo ha sido mantenernos en una identidad incorrecta. Siempre ha habido esta identidad de pecador. Y cuando en realidad Dios no nos ve ya como pecadores. Dios nos ve como hijos, como justos, santos, perfectos. Esa es la identidad que debemos nosotros interiorizar para que tengamos una vida de éxito en la vida cristiana. Cuando el pueblo de Israel, estando 400 años en esclavitud en Egipto, Dios usa a un hombre llamado Moisés y por medio de él salen a la libertad. Ellos logran salir de la opresión de los egipcios. Dios les abre el camino para que ellos puedan salir a la libertad. Y cuando este pueblo sale al desierto, Dios comisiona a un representante de cada tribu de Israel para que vayan y hagan un reconocimiento de la tierra prometida. El deseo de Dios era entregarles a ellos Canaán, esa tierra que Dios le había dado por promesa a Abraham. Y cuando estos retornan y hacen un reporte sobre lo que habían visto en Canaán, 10 dijeron, es una tierra que traga a sus moradores. Hay ciudades fortificadas, hay hombres gigantes, nosotros al lado de ellos somos como langostas. Y cuando ellos hacen este reporte, el pueblo empezó a escuchar y el pueblo empezó a tener miedo, temor.
El pueblo dijo, volvámonos a Egipto. El pueblo realmente que salió de Egipto tenía una mente de esclavo, una identidad de esclavo. Pensaban como esclavos, actuaban como esclavos. Esa era la identidad que ellos tenían y eso no les permitió ingresar a la tierra prometida, porque el problema con ellos era que tenían una identidad errónea, la identidad de esclavos. Solamente dos pudieron hacer un reporte bueno, fue Josué y Caleb. Ellos dijeron, sí, hay hombres gigantes, hay ciudades fortificadas, pero nosotros podremos con ellos. Ellos son como pan comido. Realmente el concepto y la identidad de estos dos hombres, Josué y Caleb, les permitió ingresar solamente a ellos a esta tierra prometida. Los que ingresaron a esta tierra prometida fue otra generación, no los que salieron realmente de Egipto. Por eso es importante saber quiénes somos. La creencia que tú tengas respecto a ti mismo, eso te va a ayudar o también te aplastará. Este pueblo que salió de Egipto tenía la identidad de esclavos. Y en razón de eso, pues Pablo empieza a hablar a través de su carta y dicen, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Somos nación santa, somos hijos de Dios, somos los amados de Dios, somos reyes, somos sacerdotes, somos los ungidos de Dios. Entonces, mire, el concepto de identidad cambia a la luz del nuevo pacto, a la luz de la obra de Cristo. Y la única manera de conocer la realidad de quiénes somos ahora, o nuestra verdadera identidad, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, para algunos, dicen la Biblia es un libro muy anticuado, un libro que tiene más de miles de años. Nosotros queremos pues una información actualizada, la opinión científica. La Biblia es un libro desfasado, tienen una opinión incorrecta respecto a la palabra de Dios. Que si bien la Biblia es un libro que tiene más de 4000 años, sigue siendo vigente el día de hoy, porque es la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús reconoce en la palabra que es el alimento espiritual. Cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús mismo está diciéndonos que la palabra de Dios es un alimento espiritual. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David estaba viendo que la palabra de Dios es luz. Una persona que tiene la palabra de Dios siempre tendrá luz. No andarás en tinieblas, porque la palabra de Dios es luz. Proverbios dice que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra. O sea, tú has vuelto a nacer por la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre que tengas la palabra de Dios, vas a tener vida. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida, pero también dice que es eficaz. O sea que siempre que tengas palabra de Dios, esta palabra de Dios va a producir resultados en tu vida. Y sigue hablando esta carta de Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu.
las coyunturas y los tuétanos. Mire que la palabra de Dios nos hace entender las diferencias que hay entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Solamente la palabra de Dios te va a permitir comprender que no solamente eres cuerpo y alma, sino que eres cuerpo, alma y espíritu. Y termina este texto con estas palabras, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios te va a permitir distinguir, comprender entre lo que es bueno y malo. Esta palabra de Dios te va a revelar tu verdadera identidad, quién eres realmente en Cristo. En tu espíritu, como estamos hablando de esta carta de Hebreos que dice que hay diferencia entre cuerpo, alma y espíritu, en tu espíritu, Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, en tu espíritu eres una nueva creación. Claro, ves tu cuerpo no ha cambiado. Sigues teniendo el mismo color de piel, el tamaño, la misma contextura. Eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado tu alma. Cuando tú vienes a Cristo no ha cambiado todavía tu alma. Pero lo que sí ha cambiado es tu espíritu. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha cambiado tu espíritu. Y Dios te ve de espíritu a espíritu. Él se relaciona contigo de espíritu a espíritu. Dios no se relaciona contigo sobre la base de tu comportamiento, sobre la base de tu desempeño. Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces Dios te va a ver siempre de espíritu a espíritu. ¿Y qué es lo que está viendo en ti? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? Lo que Dios está viendo en ti es que tú eres su hijo, tú eres su amado, tú eres rey y sacerdote, tú eres su ungido, tú eres su embajador. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Dios también está viendo en ti que eres santo y justo. Por eso es que Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado en justicia y en santidad de la verdad. O sea, Dios que te ve en justicia y en santidad. Siempre Dios te va a ver en justicia y en santidad. Dios no va a verte de otra manera. Porque lo que a ti te define no son tus actos. Lo que a ti te define quién eres es la obra de Cristo. Dios te ve en razón de la obra de Cristo. Y en esa obra tú has sido hecho justo y santo. O sea que lo que haces no define lo que eres. Lo que haces más bien es consecuencia de quién eres. Y Dios te está viendo justo, santo. Lo que ve en ti es el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Es el fruto del Espíritu Santo que está en ti. Eso es lo que Dios está viendo. Pero tú te dirás, pero eso no se ve en mis actos, en mis acciones, ¿no? A veces me paro irritado, molesto. El problema no son tus actos, el problema es lo que tú crees respecto a ti mismo. Eso es importante saber, pero lo que tú crees respecto a ti mismo tiene que ser resultado de esa realidad, de esa nueva creación. En esa nueva creación tú ya eres santo, justo. En esa nueva creación está el fruto del Espíritu Santo. Cuando Él ha entrado a morar a tu vida, el amado Espíritu Santo, Él no dejó de lado el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe. Todo eso está
en el amado Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al amado Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El amado Espíritu Santo está en nosotros, Él vive. Nosotros somos habitación, morada del amado Espíritu Santo. ¿Quién está en nuestro espíritu? En nuestro espíritu hemos sido sellados. Nuestro espíritu conoce todas las cosas. Por eso es que Juan dice, vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Nosotros conocemos todas, pero conocemos todas las cosas en nuestro espíritu. Pero te preguntarás, ¿cómo voy a conocer todas las cosas si vivo con mucha confusión? No entiendo. Es que eso está en tu espíritu. Eso no está en tu parte almática. Eso está en tu espíritu. Por eso es que Pablo dice, vosotros tenemos la mente de Cristo. No está hablando de tu mente física. Está hablando de la mente espiritual. Porque esta mente física es una parte de tu alma. Esta mente física comprende el conocimiento sensorial. Puedes ver, oír, oler, probar y sentir. Eso está en tu mente física. Tu mente física percibe el conocimiento sensorial. Tu mente, cuando tú vienes a Cristo, tu mente no se renueva. No hay un cambio evidente cuando tú has sido vuelto a nacer. No hay un cambio en tu mente o en que es parte de tu alma. No ha habido ninguna evidencia de cambio ahí en tu parte almática. Necesitas el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, esta palabra de Dios va a hacer que puedas erradicar esas creencias incorrectas y poner las creencias correctas. Eso se llama renovación. Y esto es tarea de toda una vida, hermanos. Vamos conociendo palabra de Dios, vamos conociendo, tomando conocimiento de la obra de Cristo, de las realidades de esta nueva creación. Y en esa misma medida vamos recién renovando nuestra mente. Solamente hay una manera de conocer estas realidades espirituales por medio de la palabra de Dios. Tú no vas a conocer tu verdadera identidad si no estás tomando conocimiento de ella a través de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay cosas que son espirituales. Y la única manera de entender estas cosas espirituales es a través de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una diferencia. La palabra de Dios contiene palabras espirituales. Palabras espirituales para nuestro hombre espiritual. Entonces necesitamos por eso tomar conocimiento de la palabra de Dios para que podamos por medio de ella comprender, entender y tomar conocimiento de esta realidad espiritual. Pablo lo dice en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne. Un creyente no puede vivir la vida cristiana según la carne, guiado por tus sentidos naturales, del oír, ver, probar, oler, sentir. Un creyente no vive según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en él, dice. Si es que el Espíritu de Cristo mora en él. Importante, por eso es que todo
mensaje se habla en las cartas de Pablo, dice, por fe andamos, no por vista. El creyente no entra en una dimensión física, natural. Para caminar en la vida cristiana, él se mueve por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios dice. Él se mueve en razón de cómo Dios piensa, no como él piensa, sino como Dios piensa. Porque Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Dios. O sea, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Entonces nosotros para caminar en la vida cristiana necesitamos tener el pensamiento de Dios. El hombre natural no comprende estas cosas. No puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura. No las puede entender. Y no va a comprender porque mientras no pase por la experiencia del nuevo nacimiento no va a entender estas cosas espirituales. Tiene que hacer de Jesús el Señor de su vida. Jesús le dijo eso a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos, para que puedas comprender o conocer el reino de los cielos, tienes que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Creo que es necesario conocer a Cristo y reconocerlo a Él como tu único Señor y Salvador. Solamente esta experiencia te va a permitir conocer la realidad espiritual. El hombre natural no puede. Para él esto es algo que con sus sentidos naturales no va a poder entender esta realidad espiritual. Entonces, hermanos, es importante que podamos comprender estas verdades espirituales para que tú puedas entrar y hacer que esta realidad espiritual se manifieste en tu vida. Lo que se necesita es hacer uso de la fe. Por la fe entramos a este ámbito espiritual y nos apropiamos de todo lo que Jesús ha ganado por nosotros ahí en la cruz. Dios ya nos ha suministrado todo, ¿sí? Todo está en nuestro espíritu. Por eso es que Pablo le dice en la carta de Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Para que tu fe funcione, necesitas entender que ya todo el bien está en ti. No necesitas buscarlo. Todo el bien ya está en ti. Aleluya. Dios nos ha dado ya todo. Es importante saber que en la obra de Cristo, Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Dios ya nos ha dado la sanidad. Por eso dice Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice vas a ser sanado. O sea, Dios ya nos ha dado la sanidad. Nos ha dado la sanidad y nos ha dado muchas bendiciones, hermano. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos. Pero a veces eso no se manifiesta en el plano natural, en nuestra vida, porque primero no conocemos esa realidad, no sabemos todo lo que Dios nos ha dado, y otro, no sabemos usar tampoco la fe. La fe tiene que ver con creer y también con hablar. Dios nos ve como hijos. Esa es nuestra identidad. Pero es importante que no solamente lo creas, sino que también lo hables. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy justicia de Dios en Cristo. Es importante, si hemos sido creados en justicia y santidad, es importante que tú pongas en tu boca que eres justicia de Dios en Cristo. Eres hijo o hija de Dios, que eres la amada de Dios, que eres justa y santa en mérito pues a la obra de Cristo. Es importante hablar esto, porque cuando hablamos va a hacer que brote, así como la planta brota, de igual manera esta realidad espiritual va a brotar, va a manifestarse
en la medida de que permitamos que la palabra de Dios nos hable y nos guíe. Tú vas a permitir que esa realidad espiritual se manifieste en tu vida como consecuencia de que permitas que la palabra de Dios te hable. Cuando tú dices, soy justicia de Dios en Cristo, estás permitiendo que la palabra de Dios te hable. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás permitiendo que la palabra de Dios te hable, te ministre. Y cuando empiezas a usar la palabra de Dios, permites que Él te hable, y lo que va a ocurrir es que va a empezar a desatarse esa realidad espiritual en tu vida. Vas a permitir que empiece a brotar por todo, aún tus poros, va a empezar a brotar esa realidad espiritual. Entonces el medio para para apropiarnos de esta realidad espiritual es la fe. Pero la fe funciona cuando tú conoces que ya lo tienes, que Dios ya te ha dado todo. Todos los días estamos hablando palabra de Dios, hablas palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que va a empezar ahí a manifestarse en tu vida. Habla palabra de Dios. Es importante, todos los creyentes, todos los hijos de Dios hablamos siempre la palabra de Dios. Amén. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy nacido de Dios y venzo al mundo. Ando en el Espíritu y no satisfago los deseos de mi carne. Soy nacido de Dios y venzo al mundo. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas palabras que están en la Biblia, tú las tienes que poner en tu boca día a día. Y lo que va a ocurrir es que cada vez que tú empieces a hablarlas, va a empezar ahí a manifestarse esa realidad espiritual de quién eres ahora en Cristo Jesús. Entonces es importante que podamos tener una identidad espiritual basado en la obra de Cristo. Recordemos que lo que nos define quiénes somos no es lo que hacemos, sino lo que somos nosotros determina lo que hacemos. Por eso es importante cambiar esas creencias respecto a nosotros mismos. Hemos desarrollado conceptos equivocados respecto a nuestra identidad, y el diablo nos ha tratado de mantener en una identidad incorrecta. Nos ha dicho que somos pecadores cuando Dios no te ve como pecador. Él te ve como justo, como santo, como su hijo, como el amado de Dios. Eso es lo que tienes que poner en tu mente y hablarlo. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido conocer su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo entre a tu vida, te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, este día te hago el Señor de mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te recibo en mi corazón, agradeciéndote por haber pagado el precio de mis pecados, por haber dado tu vida por mí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por unirme a ti. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Él te va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Voy a orar estos momentos también por salud, si tú tienes un problema de salud. La obra de Cristo es suficiente. El deseo de Dios no es que estemos con alguna enfermedad. Más bien el deseo de Dios a través del sacrificio de Cristo fue para proveernos de la salud para todo nuestro cuerpo. Ahí donde te encuentras, solamente di: recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Nada más, es tan sencillo. No tienes que golpearte el pecho o hacer algo para merecerlo. Simplemente di:
recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por él. Señor, te pido este día por todas las personas que están viendo este mensaje, que tienen problemas de salud. Señor, tu obra fue única y suficiente, y en esa obra declaramos ahora sanidad, Señor, los que tienen problemas cardiovasculares, problemas de gastritis, nuevamente sean restaurados, Señor, su estómago. Y echamos fuera de ese estómago el Helicobacter pylori, Señor, lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús y declaramos la sanidad ahora, Señor, y desaparezca todas esas úlceras del estómago en el nombre de Jesús, así lo declaramos. Problemas de los riñones también, Señor, declaramos sanos, Señor, del hígado, la vesícula, los páncreas. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Problemas de las funciones cerebrales, algunos paran olvidándose. Problemas de la articulación del lenguaje, comprensión del lenguaje. Problemas de parálisis que han tenido, hemiplegias, paraplegias, cuadraplegias. En el nombre de Jesús declaramos sanos, sean restauradas las neuronas de su cerebro, Señor. Ahora se han restaurado las neuronas en los lóbulos parietal, el temporal, el occipital, el frontal, Señor, sean restaurados por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen problemas también emocionales, Señor, hay depresión, hay ansiedad, Señor, lo echamos fuera y declaramos sanidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, problemas en las articulaciones, Señor, ligamentos, tendones, músculos, Señor, nuevamente sean restaurados, Señor. Y los declaramos sanos por la llaga de Cristo. Te agradecemos, papá, por darnos este día, por tus bendiciones, por las muestras de tu amor que han sido expresadas a través de tu Hijo Jesucristo, en favor de todos nosotros. Oramos agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora, nos estamos viendo la próxima semana. Dios los bendiga.